Hola, muy buenas tardes. Hoy tenemos el placer de presentar a Alberto Agrasso. Alberto es un artista, ilustrador y autor premiado internacionalmente, originario de Cádiz, el sur de España, compatriota, vive actualmente en Canadá y comparte su pasión por la espiritualidad en todo el mundo con su compañera de viaje, Moni. Alberto, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Iván. Un placer estar aquí contigo. Por supuesto, el placer es nuestro, Alberto. Quiero que entremos ya directamente y hagamos un cambio, un viaje en la mente para que nos vayamos a nuestro país natal, que nos vayamos a España y que me comentes, cuando tú vivías allá, ¿qué conocías del Camino de Santiago? Eh, yo había oído del Camino de Santiago un par de veces, muy joven te estoy hablando, ¿eh? O sea, podríamos decir, yo no fui al Camino de Santiago hasta el 2000. En el año 2000 fue la primera vez que fui. Y hasta entonces había oído muy poco y tenía una idea equivocada o no completa de lo que el camino era. Lo veía como algo religioso exclusivamente y no sabía en qué consistía realmente. Había oído porque un amigo mío lo había hecho años antes con gente de su parroquia, y yo tenía una idea así que sería algo así como el Rocío, que lo tengo mucho más cerca, ¿no? En Huelva. Yo estaba en Cádiz, entonces no tenía muy claro lo que era, y la verdad es que no me llamaba la atención tampoco, porque aunque yo de niño crecí en un ambiente muy religioso, por mis padres, sobre todo mi madre era católica, apostólica, romana, y crecí muy imbuido por la religión. Ya en la adolescencia pues me separé un poco de esos caminos espirituales y caí un poco en el gnosticismo, por así decirlo, o incluso en, no sé si habrá algo, pero si lo hay, no quiere nada conmigo o no tengo manera de saberlo. Y entonces, claro, la idea que tenía yo entonces del camino es que era algo exclusivamente religioso, o quizás para algunos aventureros o gente que querían, pues no sé, caminar por sitios exóticos y demás. Pero no había prestado atención siquiera, ¿no? Y entonces, pues en el año 2000 fue cuando por primera vez pude comprobar lo que era el camino a través de un documental que vi. Bueno, un documental, no, fue una serie. ¿Tú recuerdas una serie que hicieron del Camino de Santiago por aquella época en la que salía Anthony Quinn? Y creo que se llamaba el Camino de Santiago. Era una serie de 3 o 4 capítulos, así novelada, y un poco de misterio, intentando descubrir un asesinato, pero se veía los peregrinos en el camino, y algunos peregrinos hablaban de su experiencia, y yo me vi reflejado en la experiencia de una de las peregrinas o de las actrices, perdón, Sí. que, que hablaban de su experiencia. Me vi reflejado con esa llamada que ella sentía, Ajá. que es la que yo sentía en esos momentos. Y entonces digo, ostras, esto es mucho más de lo que yo pensaba. Y en ese momento sentí, digo, porque además estaba en un momento muy especial de mi vida, es lo que suele ocurrir estas cosas, en las Sí. que necesitaba algo más. Y no sabía lo que era, pero era algo más. Y de sentido espiritual. Y entonces fue cuando comprendí que el camino podía tener, o podía ser el siguiente paso, podía llevarme más allá de donde me encontraba en ese momento. Pues en el año 2000 tomas esa decisión difícil de dejar tu trabajo, tu familia y tus amigos, ¿cierto? Para hacer Sí, el camino. ¿Y por qué pensaste que el camino te iba a ofrecer esas respuestas que tú buscabas? yo ya había tenido un par de años antes, en concreto en 1997, el verano de 1997, había tenido podríamos llamarlo, yo lo llamo así, un despertar. Ok, Eh, mm, Me había dado cuenta, con el tiempo había llegado a estar bastante depresivo y sentirme muy mal, especialmente a cuenta de mi trabajo. No era feliz en el trabajo ajá, y no veía una manera de poder escapar de ese círculo en el que se había convertido mi vida, esa rueda que parecía llevarme por un camino gris que además no me gustaba. Tenía mi pareja, tenía mi familia, mis amigos, a los que los quería mucho, pero
Pues, se habían convertido para mí casi en obligaciones, me obligaban, o sentía yo que me presionaban a seguir en esa línea, en ese mismo trabajo que me daba una seguridad y que en cierta manera también se la daba a ellos, Claro. pero que a mí no me hacía feliz. Entonces veía que mi vida se había convertido en una carretera gris hacia ningún sitio, o hacia ningún sitio que a mí realmente me llenara. Y entonces en esa situación llegó un momento en que me di cuenta, digo, es que para seguir así prefiero no vivir, porque no es que pensara en suicidarme o algo así, esa idea no cruzó mi cabeza, pero me di cuenta que de esa manera no quería seguir viviendo. Podría alargarme más. Hubo una experiencia de unos años antes, 4 o 5 años, en que mi mejor amigo murió y falleció en un accidente inesperado. Y aquel accidente ya marcó mi vida como diciendo, oye, quiero hacer con mi vida algo, quiero cumplir. Mi amigo tenía sueños y yo quiero hacer con mi vida algo con sentido. Pero las cosas no habían ido en la línea que quería y me encontraba ahora en ese trabajo en el que me habían hecho fijo además, les gustaba mucho yo o cómo trabajaba y me habían hecho fijo, con lo cual todo el mundo, ¡hala! Ya tienes seguridad para toda la vida. Y yo, pero es que a mí esto no me gusta. Yo me he metido aquí pues para, no sé, por un tiempo, ¿no? Mi intención era ser artista, que es lo que me dedico ahora. Correcto. Yo quería dibujar y demás. Y entonces, claro, había llegado a un punto donde digo, es que si dejo mi trabajo, pierdo mi pareja, eh, pierdo eso, cómo ayudo a mi casa, tenemos además, hemos comprado un piso, estamos pagándolo, ¿qué va a pasar con todo eso? Entonces, aquel callejón sin salida en el que me encontraba fue lo que en un momento dado me hizo decidir y decir, oye, me da igual todo, yo así no puedo seguir. Y si no puedo seguir así, pues, oye, me abro a otra cosa. Pues dejo mi trabajo y si tengo que dejar o terminar con mi pareja, ya no quiere seguir conmigo, pues se acabó. Pero yo así no puedo seguir. Y fue entonces, justo en la semana en la que decidí, digo que algo iba a cambiar sin saber todavía lo que iba a ser, pero dispuesto a lo que fuera, fue cuando llegó a mis manos un libro que estaba además en casa de mi madre, en la estantería de la casa de mi madre, que ella es súper religiosa, donde yo no esperaba encontrar nada que no fuera religioso, Santa Teresa, la Biblia, Jesús, San Francisco de Asís, todo, pero allí había un libro que además asomaba cuando estaba yo reflexionando en qué iba a hacer con mi vida, un libro que ponía, cuando estaba yo así mirando, digo, ¿eso qué es? Y pone, usted puede sanar su vida. Y digo, ostras, eso es lo que yo quiero. Yo quiero sanar mi vida porque esto es un caos terrible. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Quién es este cura o esta monja? Y lo miré y no era ni un cura ni una monja, era una señora, Louise Hay, una autora estadounidense muy conocida. Yo entonces no sabía nada ni de ella ni de ningún otro libro que hablara de las cosas que ella hablaba en ese libro. Me mostró, empecé a leer la parte de atrás, hojeé unas cuantas hojas y me di cuenta, digo, ostras, esto es, esto es lo que estaba buscando. O sea, lo que decía en esas páginas era lo que yo había estado buscando hacía mucho tiempo. Lo que pasa es que yo no creía que existiera otra manera de ver las cosas, otra manera de entender la vida, otra manera de entenderme a mí. Y ahí lo encontré. O eso fue un primer paso hacia lo que después tendría que seguir encontrando. Pero cambió mi vida instantáneamente. Y eso fue lo primero, lo que motivó todo mi cambio personal, que un par de años más tarde se convertiría en el deseo de hacer este camino de Santiago que estamos hablando. O Correcto. sea, Encontraste ese libro en el año 97 aproximadamente. sí, verano del Tuviste 97. como 3 años para poder organizar o decidir realmente ser lo suficientemente valiente para desprenderte de todo lo que te ataba y decir como, este es mi momento, me voy. En verdad no fue una cosa de, ¿sabes cuál es el problema? Fue que mi cambio se convirtió en un cambio de mirada o de entendimiento. O de mirada me refiero, es que yo ya veía las cosas de otra manera. Donde antes veía problemas, ahora veía oportunidades, o destino. Las cosas ocurrían por una razón. O yo mismo las creaba con mis malentendidos y
¿no? Pues creía una cosa de una manera y actuaba de esa manera y las cosas ocurrían de esa manera, sí, o había algo que me estaba ayudando a llegar a donde tenía que llegar. Yo comprendí entonces que la vida es mucho más de lo que vemos. Eso es lo primero. Comprendí que no solo somos seres humanos, somos seres espirituales, somos espíritus, almas, viviendo una experiencia física. No al contrario, no seres humanos con un alma, sino almas encarnadas en seres humanos, ¿no? Y que hay mucho más en la vida que lo que yo entendía hasta ese momento. Y que había un sentido y un propósito mucho más grande que simplemente tener un trabajo, sobrevivir, pagar las facturas a final de mes, criar los niños y morirte dentro de 40 o 50 años o 100, pero había mucho más, o sea, éramos mucho más importantes que todo eso. Y eso está en todas las religiones, o sea, no te estoy hablando de una religión concreta, eso está en todas las interpretaciones que hay de la vida y de lo que somos. Y ese fue el camino en el que me metí. Pero claro, yo en un principio no creí que tenía que dejar mi esposa, y a lo mejor no hubiera tenido que dejarla, ni mis amigos, ni mi historia. Lo que sí tenía que imponerme en cómo quería vivir mi vida. Y es lo que empecé a hacer. Y claro, eso me empezó a crear problemas, porque no todo el mundo estaba contento con lo que yo estaba intentando hacer, y ¿no? de acuerdo. Claro, ahí fue donde llegó, las cosas fueron ocurriendo después situaciones más felices que otras, otras menos, pero para mí lo que era seguro es que tenía que ser fiel a mí mismo y a esa llamada que estaba sintiendo y a esa guía que estaba sintiendo, porque con todo esto también empezaron las sincronicidades, los guiños de la vida, yo como creían que había algo mucho mayor que yo y que todos nosotros, pero que vive en nosotros, que nos guía, yo me abría esa guía. Y, a ver, ¿qué quiere? ¿Por dónde tiro? ¿Cuál es mi propósito aquí? Siempre sabiendo que eso es amor sobre todas las cosas, es lo primero. O sea, esa inteligencia superior que mueve todo es amor y desea lo mejor para nosotros. Y es la esencia de todas las cosas y de todos nosotros. Entonces yo intentaba, y sigo hoy, guiarme por esa voz, por esa llamada que buscaba pues lo mejor para mí y cumplir con mi destino aquí, ¿no? En esta vida, ¿no? Cómo fue la experiencia una vez que empezaste a caminar y empezaste a sentir? Yo, por mi experiencia propia, creo que o sea, uno necesita un tiempo de adaptación, ¿verdad? Es decir, los primeros días uno lo siente mucho. A medida que vas caminando, vas diciendo, sí, esto es para mí, esto me gusta, y incluso engancha. No sé tú cómo te sentiste, cómo fue tus primeras sensaciones. Para mí lo más importante, claro, como yo iba un poco así como siguiendo señales y prestando atención a las cosas más allá de lo que las apariencias muestran, no solo me fijaba en las mil maravillas que tiene el camino, ¿no? Los peregrinos, sus ropas, los caminos preciosos, los albergues, todo eso era nuevo para mí y Claro. me fascinaba. Pero lo que a mí más me fascinaba era escuchar las conversaciones que a lo mejor tenían estas personas. Me fascinaba ver gestos de cordialidad y de ayuda unos entre otros, gente que no se conocía y de repente se ponían a hablar como si se conocieran de toda la vida. Esos detalles para mí fue lo que más inmediatamente al segundo día, al tercer, yo estaba feliz, digo, estoy contentísimo de haber venido aquí porque obviamente esto es lo que estaba buscando. Además se dieron una serie de sincronías también anteriores al Camino de Santiago que no entendí hasta que estuve allí. Ajá. Pude comprender que ese camino no solo llevaba a Santiago, que era un camino espiritual y llevaba a algo más profundo. Santiago o la Catedral de Santiago era un símbolo Ajá. de lo que yo estaba intentando alcanzar. Y las flechas amarillas eran símbolos de las señales y la guía que estaba recibiendo para llevarme hasta allí. Y, y había muchas coincidencias o mucha simbología que yo sentía que obviamente había algo, lo que me había llevado allí seguía conmigo. Y se manifestaban los encuentros que tenía, las conversaciones, las cosas que ocurrían, que a lo mejor en un principio podía parecer un problema, pero digo, oye, si tengo que parar aquí, pues paro y a ver qué ocurre. Y algo ocurría. Y si no ocurría algo, pues tenía un sentido que hubiera parado y si no, pues oye, todo está bien, ¿sabes? Un poco es el fluir también con las cosas. Y la verdad es que me maravilló
desde el primer día que estuve allí me maravilló y pude confirmar, digo, efectivamente, esto era para mí. Digamos que crees que tal vez el estado de la mente se abre a otra perspectiva, es decir, lo que hablábamos, cuando estamos con toda nuestra vida tan predeterminado, es decir, un horario, unas costumbres, no, pues yo trabajo de 8 a 5, a las 7 saco el perro, a las 9 ceno, lunes a viernes todos los días la misma cosa, y fin de semana si tal hago un plan diferente por salir de la rutina, pero siempre es la misma cosa, ¿no? Y si hay Exacto, algo que nos altera ese ritmo, nos descoloca, nos enfadamos, no entendemos por qué ha pasado y sin embargo, pues lo que tú dices, a lo mejor cuando estabas ahí, eh, la mente se abrió para decir, no, no, es que si algo pasa, hay una razón mayor que me está diciendo que esto tenía que pasar. Entonces vamos a abrir los ojos, vamos a entender por qué ha pasado esto y tratar de sacarle el provecho o la ventaja. exactamente. Además, yo todo el tiempo me abría a escuchar y digo, ayúdame a comprender, porque ese es uno de los, lo acaba de describir de maravilla, o sea, ese es uno de los mayores problemas y es en verdad la historia, que nos hemos creído lo que creemos que somos. Nos hemos creído nuestra historia personal, nos hemos creído la visión que tenemos del mundo, la visión que el mundo también nos ofrece. Nos creemos personas, nos creemos, pues eso, soy de aquí, soy español, soy tal, he estudiado esto, he estudiado lo otro. Y claro, nos lo creemos tan fervientemente que no nos abrimos a ver más allá de eso. Y la única manera de poder ver más allá de eso es parar un momento y decir, oye, que a lo mejor las cosas no son así, o al menos no son así solo, tiene que haber más. Y entonces yo creo que el Camino de Santiago y las peregrinaciones es un poco como los viajes, ocurre en cualquier momento que tú sales de tu zona de confort y vas a algo desconocido. Te estás abriendo a ir más allá de los conceptos que tienes de ti mismo y del mundo, y a que algo nuevo entre en tu experiencia y en tu vida, y aprender de ello, quieras o no. O sea, si estás condicionado ya, o sea, te has condicionado mentalmente a aprender de lo desconocido, te va a ser más fácil. Pero Correcto. si no, va a ocurrir de una manera o de otra porque te Sí. vas a encontrar con cosas que no te esperabas o que nunca hubieras imaginado que fueran así. Entonces, todo eso es un regalo que te da este tipo de experiencia. Las peregrinaciones, lo que ocurre es que están cargadas también de misticismo y de espiritualidad. Ya no es un viaje organizado según las leyes del mundo, como nosotros las percibimos, va más allá. O sea, en la peregrinación está pues lo divino, están los ángeles o los maestros o lo que tú creas, que hay una magia, energía, vibraciones, llámalo como quieras. Hay algo más allá que lo que el mundo ha determinado que solo hay, ¿no? Y eso pues te abre a conocer lo que todavía no conoces, que, ¿sabes? Y ese mundo es fascinante una vez que te metes en él. Sobre todo si confías en que eso que te está guiando y ese camino te está llevando hacia algo bueno, ¿sabes? Que Correcto. eso es muy importante. O sea, Decidiste caminar al fin del mundo, ¿correcto? sí, eso fue algo muy especial de esa segunda peregrinación. En la primera llegué a Santiago y me sentí feliz llegando a la catedral, tuve muchas experiencias maravillosas, místicas y para mí la primera peregrinación fue una manera de ver que yo podía ayudar a otros simplemente compartiendo aquello que sentía y las ideas que tenía. En la segunda peregrinación llegué a Santiago y todavía me faltaba algo y fue por lo que decidí continuar caminando hasta Finisterre, que me pareció muy simbólico eso de ir al fin del mundo, ¿no? Digo, a ir más allá de lo conocido, ¿no? Y Ajá. entonces decidí ir a Finisterre también y fue allí donde finalmente en un solo día conocí a Moni y ya ella hablaba entonces de sus planes de caminar a Jerusalén por la paz. De hacer esa... Pero claro, yo no la conocía a ella, yo ni siquiera hablaba inglés bien, o sea, entendía algunas cosas, ella no hablaba español, entonces, claro, no pensé que yo iba a estar en esa peregrinación con ella, pero 2 meses más tarde, de nuevo la sincronía, el destino, mi apertura a, a seguir adelante, ir más allá de ese fin del mundo, hizo, o la magia de la vida hizo que nos volviéramos a encontrar justo cuando ella iba a empezar a caminar a Jerusalén, en Roma, Ah, ¿ya? os encontrasteis
Casualmente, o sea, no ¿Verdad? estuvo, no, Antes no no diga estuvo eso, yo pensé planeado. que fuese planeado. Y cuando nos encontramos yo sentí, ostras, esto es, Wow, digo, esto no es casualidad, ¿no? Esto no es claro, es casualidad. causalidad. Y ya sentí yo que era, la vida me estaba guiando a tomar ese camino también. Aunque no tenía ni idea de cómo hacerlo porque yo no tenía ni medios, ni tenía el suficiente dinero ahorrado para una aventura de ese tipo, pero Sí. confiaba en que si realmente la vida quería que yo tomara ese camino, la vida al mismo tiempo me iba a dar todo lo que necesitara. ¿Y te Y así aventuraste? fue. ¿Mm? ¿Y te aventuraste? Y me aventuré y tuve que dejar de nuevo muchas cosas que apreciaba en ese momento, porque había empezado mi vida en Bonn, estaba en Bonn trabajando, mi intención era quedarme en Bonn, en Alemania. Ajá. Mi intención era quedarme allí a vivir por un tiempo y ver hacia dónde me llevaba mi camino espiritual allí. Y claro, había empezado a construir cosas allí, tenía una pareja, eh, había empezado a construir cosas allí que tuve que dejar para meterme en esta aventura que sentía que era lo que desde un principio me había estado tirando, ¿no? Y llevando por caminos hasta llegar ahí y decir, ahora por aquí. ¿Y Y lo que hice. cómo fue? ¿Cómo fue bueno, esa travesía, esa odisea en realidad? El camino a Jerusalén, Sí, bueno, no se puede contar en una entrevista. me imagino. Te puedo decir que para mí fue una manera, bueno, fue un camino hacia lo desconocido que te comentaba antes, un camino hacia el amor, un camino hacia el ser que realmente somos, que es lo que en verdad nos llama. Para mí, esta llamada que yo sentía la sentimos todos, de una manera o de otra. Y es la llamada de la verdad, de lo que realmente está detrás de todas las apariencias. Y esa la sentimos todos porque todos somos en esencia esa misma verdad que nos llama. Es una llamada a descubrir quiénes somos y qué es la vida en sí misma. Y es una llamada de amor. Entonces, claro, para mí ese camino, el camino a Jerusalén, fue una manera primero de apostar totalmente por esa llamada, por eso que yo sentía que me llamaba, por eso y decir, oye, no solo he dejado todo, voy a dejar todo, no solo mi pareja, mi trabajo, todo lo que he dejado antes, voy a dejarlo todo y voy a confiar 100% sin saber dónde voy a caminar, ni hablar las lenguas, ni tener el dinero suficiente. Voy a confiar 100% en esa llamada porque sé que a donde me lleva es más allá de Jerusalén incluso. O sea, yo no pensaba en Jerusalén. O sea, el camino por la paz de Jerusalén era la idea de Moni. Para mí era un camino hacia esa llamada, hacia eso que me estaba llamando. Entonces, lo que pasa es que tenía mucho sentido que fuera Jerusalén también, ¿no? Por todo ese misticismo que tiene la ciudad de Jerusalén. Entonces, para mí fue un apostar por ello, confiar y decir sí, aunque me costó, no fue fácil, o sea, Claro, me imagino. me costó y mucho, pero di esos pasos y empezar a comprobarlo desde el primer momento que efectivamente era el camino que tenía que tomar. Lo cual no quiere decir que fuera fácil siempre, pero Claro. sí fue muy enriquecedor porque me confirmó muchas cosas y me abrió la mente todavía a mucho más que no sabía ni conocía. Un consejo. Dime. ¿Cuál sería tu consejo para esas personas que a lo mejor al escucharte se sienten identificados en que están atrapados en una monotonía, en un trabajo que no es, saben, porque todos lo sabemos, cuando estamos en un trabajo que no nos apasiona, todo el mundo lo sabe, y cuando estamos en esa rueda de hámster, ¿verdad? ¿Cuál sería tu consejo para todas esas personas? Mi consejo es abrirnos a escuchar, eh, abrirnos a sentir, ya sea a través de la intuición o, o de la manera que mejor podamos, abrirnos a que hay otra manera de vivir la vida e intentar ir confiando poco a poco en ello. Y abrirnos a que esa otra manera, si eres una persona religiosa y tienes una religión y creas, lo llames Dios o lo llames energías positivas o lo llames de la manera que quieras, la intuición, como te digo, si no crees en nada, abrirte a que eso es esa sabiduría, más allá de lo que nosotros podemos ahora mismo entender, nos guíe.
Yo cuando dejé mi trabajo, mi intención, o cuando ocurrió mi despertar, mi intención Sí. era dejar el trabajo inmediatamente. Cuando dije algo tiene que cambiar, digo, cuando termine mi vacaciones de verano no vuelvo. Es lo primero que pensé. Cuando tuve mi despertar, que fue en esos días, y leí este libro que te digo de Luis Hay, de Usted puede sanar su vida, Sí. una de las cosas que decía el libro claramente, dice, no tienes por qué dejar tu trabajo eh, inmediatamente. Confía en que la vida te va a llevar lo que necesites poco a poco. Sigue, si tienes que pagar facturas, si tienes que seguir trabajando por ahora en lo que estás, continúa, haz lo que puedas mientras tanto, pero siempre ten la creencia y la expectativa de que lo que realmente necesitas te va a llegar en un momento dado. Y cuando te llegue, lo tomas. Pero Y Alberto, para empezar a aprender y para empezar a descubrir, eh, ¿cuál sería yo sé que vosotros, y hablo de vosotros de los dos, que tenéis una dirección en la que tenéis material muy interesante para que mucha gente puede igualmente pues, visitar y empezar este descubrimiento y leer también más sobre ti, sobre la experiencia también de Moni, sobre tus trabajos como artista, libros, etcétera. ¿Cuál sería la dirección o dónde lo pueden encontrar? bueno, pueden ir a nuestra página web que es walkingforpeace.com, o sea, walkingforpeace.com, que es caminando por la paz en inglés, no, walkingforpeace.com. Ahí está nuestra historia, están los enlaces también a nuestros libros, está el libro que escribimos, el primer libro que escribimos, que fue el comienzo de todo, que se llama Caminando por la Paz, un camino interior, Correcto. eh, eh, donde contamos nuestra historia con más detalle y también nuestra manera de ver las cosas. Pero hay muchos libros que pueden, y muchas entrevistas que pueden ayudar. Mi consejo sería, si quieren leer nuestro libro y leer otros autores que nosotros recomendemos, maravilloso. Mi consejo sería que cada uno de nosotros, cualquiera que esté escuchando, se abra y pida orientación y confíe en que está siendo escuchado. Y lo que te tenga que llegar, te llegará. Y a lo mejor es a través de una entrevista como esta, o a través de nuestro libro, o a través de otros libros, pero que sea una conexión, si puedes hacer que sea una conexión tuya, porque eso que está ahí contigo es tu mejor amigo, o sea, no hay nada que te ame más que eso. Que intentas crear esa conexión, te abres a que esa conexión exista, vas a recibir la guía por ti mismo. Y te va a llegar a lo mejor también a través de otras personas, eso no quiere decir que solo sea meditación y oración, pero es que detrás de esas personas y detrás de todo lo que vemos está eso de lo que te hablo. O sea, esa es la realidad, la verdad última. Entonces, pues, abriros, pedid y se os dará, ¿no? Pide y se te dará, pues pide, pide y confía en que eso es lo que más quiere tu mayor bien. Pide y confía. Yo me quedo casi con esas dos palabras para finalizar nuestra conversación de hoy, Alberto. Es realmente un placer el poder hablar con, con un compatriota por una parte y por otra parte con una persona que ha sido lo suficientemente valiente para tomar la decisión que tú tomaste y realmente eh, hacer algo más grande, tener un propósito más grande en la vida que el simple hecho de que es respetable, como tú dijiste, pero de tener una vida ordinaria y ordinaria no en el mal sentido de la palabra, sino el de que no nos lleve a nada y pasar simplemente por la vida sin dejar nuestra marca, ¿verdad? Sin dejar nuestra huella. El tener un propósito y realmente tener el valor de lanzarse a por ello. Así que mis más sinceras felicitaciones por todo lo que has logrado y por seguro lo que te queda por lograr, Alberto. Muchas gracias, Iván.